Iniciamos la sesión evaluando nuestra sesión anterior, tratando de entender si los objetivos que nos habíamos propuesto lo habíamos logrado, que era el cuestionar nuestros supuestos en torno a la lectura, el libro y la literatura. Comprobamos que estos objetivos son muy amplios, que en una sesión de trabajo se necesita leer, debatir y que es un proceso. Hemos estado acostumbrados a trabajar con un tipo de concepto y Daniel Cassani nos dio un acercamiento diferente y entonces procedimos a revisar y a ver aquello que nosotros habíamos comprendido. Seguidamente empezamos a abordar el tema de la escritura, porque quien dice lectura está hablando del código escrito. Y para poder entender cómo ha funcionado la escritura y los diferentes soportes que han existido a través de la historia, nos fuimos a la historia del libro. Hicimos un recorrido y luego llegamos al momento actual. Las constantes que fueron apareciendo nos permitieron entender y nos hicieron entender que hoy día las prácticas que tenemos obedecen también a las transformaciones e innovaciones tecnológicas ocurridas. Si vemos estas modificaciones en las prácticas a través de la historia, nos damos cuenta que cada vez que hubo una innovación, una transformación, generó nuevas maneras de leer, nuevas maneras de relacionarse, nuevos modos de producir el libro y también de socializarlo. Nosotros en paralelo fuimos leyendo algunos libros que teníamos a disposición, tratando de aplicar una ficha de lectura crítica, donde tomábamos conciencia que el libro es un artefacto cultural que tiene una cadena. Y esa conciencia nos invita a preguntarnos también cuáles son las motivaciones que hay en los diferentes actores que producen libros y que nosotros con nuestros alumnos debemos también acercarnos a ello. Los docentes fueron aportando sus descubrimientos, porque es importante saber que un libro tiene un autor. Uno como adulto lo da como algo obvio, pero ¿por qué el niño tiene que saber que detrás hay un autor, hay una editorial? ¿Cómo es que un libro escrito por un autor americano está hecho en China? ¿Por qué razón? Y comprender que también el libro hace parte de lo que es la industria editorial. Y como industria editorial también tiene mecanismos de marketing y de promoción de ventas, y no siempre necesariamente están conjugadas con lo que podría ser un interés literario, ¿no? Puede ser, pero también puede que no, ¿no? Entonces, para terminar, revisamos los diferentes aspectos que tiene el libro como objeto, el vocabulario, y eso nos permite poder ir directamente a entender cómo funciona este objeto, y también para ver cuáles han sido esos cambios y cómo ahora se presentan los textos y que nos llevan a hacer lo que es una lectura multimodal y también lo que puede ser acercarse a la lectura digital, y hacer esto sin entrar en conflicto con lo que es la lectura también de un libro de papel. Existe un recurso interesante que lo puso en evidencia uno de nuestros colegas, que es el uso de SlideShare, que nos permite compartir diaporamas de los diferentes contenidos que estamos abordando. Como hay mucha información al respecto, ahí se aplica la obligación de poder ser críticos y ver qué recursos son los más completos, los más idóneos para la formación que estamos teniendo en este momento, para el seminario. Los invito a revisar en diferentes páginas web lo que es la historia de la escritura, la historia del libro, para entender la historia de la lectura.